Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos muy contentos porque hoy nos toca la tercera charla de esta serie de charlas con premios nacionales que organiza el Fondo de Cultura Económica con el Consejo Consultivo de Ciencias a través del programa de lectoescritura y divulgación de la ciencia Leamos la Ciencia para Todos. El viernes 4 de marzo tuvimos la oportunidad de tener la charla del doctor Alejandro Frank. El 1 de abril, la del doctor Enrique Galindo Fentanes, y ahora nos acompaña el doctor Arturo Menchaca con una charla titulada Rayos cósmicos al interior de las pirámides de Teotihuacán a Chichén Itzá. Para presentar al doctor Menchaca, tenemos aquí con nosotros a la doctora Mayra de la Torre Martínez, que es una de las científicas más destacadas del campo de la bioingeniería y biotecnología en el país. Es Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Tecnología y Diseño del año 1988. Te dejo la palabra, Mayra, para que presentes al doctor Menchaca. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias al Fondo de Cultura Económica, en donde tenemos este programa de charlas con premios nacionales, y gracias a todas y todos los que están conectados. Realmente es un gran honor y yo diría un placer que Arturo Menchaca participe en estas charlas y podérselos presentar. Arturo obtuvo el grado de físico de la Facultad de Ciencias, luego decidió irse a Inglaterra para tomar sus tecitos a las 5 de la tarde, hizo el doctorado en Oxford. Él fue coordinador general del Consejo Consultivo de Ciencias, yo todavía lo llamo Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia. Cuando él inició su gestión todavía teníamos este nombre, y se ha destacado mucho precisamente por su labor de llevar la ciencia hacia todos, y por esta gran labor fue nombrado embajador del conocimiento por Discovery Channel, y por una revista fue nombrado uno de los 300 líderes mexicanos en el año de 2010. Al revisar la semblanza de Arturo, les confieso que me tuve que pasar un buen tiempo en internet para tratar de entender lo que él hace, y es algo fantástico. Si se los pongo en algunas palabras como lo entendí, él trabaja con choques, que le llama elegantemente colisiones entre núcleos. También ahí menciona unas colisiones entre gotas, y fundamentalmente nos hace la investigación, es un físico experimental, y también construye los instrumentos para hacer esa investigación. Es tan inquieto que lo vemos que empieza, y con lo que nos va a presentar hoy, relacionado ya con rayos cósmicos y las pirámides, pero también hace estas investigaciones en el Popocatépetl. No sé, Arturo ya nos dirá si estás metiendo esos instrumentos al cráter del Popocatépetl, que fue lo que entendí, y hasta las estaciones especiales. Así que sin más, él trabaja con muones, que ya investigué qué son los muones. Son unas partículas con más carga, con mayor peso que los electrones, pero él nos va a explicar todo esto. Y sin más, los dejo con Arturo, que nos va a llevar a un viaje maravilloso sobre estas investigaciones, y cambiamos del área biológica al área de las físicas. Gracias, Arturo. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias al Fondo de Cultura, a mi amiga Laura González, y muchas gracias a Mayra del Consejo Consultivo por su amable presentación, al resto de los colegas del Consejo que veo, por aquí en la lista, ¿no? A Susana, a Francisco, a José Luis, son los que identifico ahora en la lista, pero la lista tiene más de una página, así que no voy a invertir más tiempo. Les agradezco mucho, y le comparto mi pantalla para empezar esta plática, que espero que les guste. Bueno,
¿Se ve? Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, yo como ya se explicó, yo les voy a hablar sobre aplicaciones de la física de altas energías a la arqueología, ¿sí? Este es un tema que no, digamos, que en otras partes del mundo fue iniciado, digamos, por un norteamericano muy famoso que ya falleció, Luis Álvarez, cuando investigó las pirámides en Giza, una de las pirámides en Giza, el interior, pero nosotros, digamos, como México tiene tantas pirámides, decidimos continuar este tipo de proyectos porque son interesantes, es una aplicación interesante para México. Entonces, mi plática voy a dar un poco la motivación de por qué queremos hacer esto, ¿no? Los conceptos de física que son necesarios. Voy a hablar de en qué consiste la imagenología de estos grandes volúmenes con radiación cósmica, y voy a hablar del proyecto de la pirámide del Sol, que fue el primero que hicimos, luego una colaboración, digamos, en la que algo tuvimos que ver con el experimento en Giza, y luego lo que estamos apenas iniciando ahora, ¿sí? Y el concepto esencialmente, digamos, lo planteó hace muchos años Superman, ¿no? En el sentido de tratar de ver a través ver el interior de objetos no transparentes utilizando algún tipo de radiación, ¿sí? Entonces, digamos, el problema entonces es si es posible ver a través de grandes objetos como pirámides, ¿sí? Digamos, si Superman pudiera hacer eso, entonces vería esta pirámide de Keops en Egipto, ¿sí? Y vería cámaras y vería una serie de cosas. Ya volveré a este experimento en particular. Voy a ir rapidín porque tengo poco tiempo y tengo muchas cosas que contarles. El concepto físico esencial que voy a requerir que ustedes entiendan, ¿no? Es que se llama el modelo estándar de las partículas elementales, y ese establece que la materia está hecha de átomos, ¿sí? Y que los átomos están hechas de núcleos y de electrones que le dan vuelta alrededor. Eso básicamente, digamos, es un conocimiento bastante extendido, ¿no? Y después se sabe que los núcleos están hechos de protones y de neutrones, ¿sí? Los protones tienen carga eléctrica, y los neutrones, como su nombre lo indica, no tienen, ¿sí? Y cuando uno ve al interior de los protones y de los neutrones, estos a su vez están compuestos de estas partículas que están en esta tabla aquí, que se llaman los quarks. Y eso es nuestro entendimiento actual de la composición de la materia hasta el nivel más íntimo que se ha podido investigar. No voy a hablar mucho más de eso, pero les puedo decir que si hay 6 quarks y 6 partículas, podríamos llamar a estas las partículas que viven adentro del núcleo, ¿sí? También les llaman los hadrones, y las que viven afuera del núcleo, que son los leptones. A esa familia pertenece el electrón, y también pertenece el famoso muón al que hizo mención Mayra en su presentación. El 99.9% de la materia está hecha de quarks U y D en forma de protones y neutrones. Estas otras partículas se conoce su investigación, se conoce, digamos, su existencia a través de investigaciones que se han hecho en laboratorios a lo largo del mundo. También se sabe que los leptones son 6, hay los neutrinos, de los que sabemos algo, pero no tanto, porque son muy ligeros y son neutros. Y está el electrón, que ya vimos, el electrón pues nos es muy familiar, ¿sí? Y el muón, que tiene las mismas propiedades eléctricas del electrón, excepto que tiene una masa que es 200 veces superior. Y eso lo que hace es que si una partícula, si yo pongo un campo magnético y hago pasar a un electrón o a un muón que tengan velocidades parecidas,
el electrón va a ser desviado mucho, ¿sí? Mientras que el muón, como es masivo, tiene mucha inercia y viajará en línea recta. Y eso va a ser importante para el resto de la charla. El resto no necesitan saber mucho. Ahora voy a hablar de rayos cósmicos, ¿sí? Digamos, la Tierra está inmersa en este universo que está lleno de estrellas y galaxias. Nosotros vivimos en esta galaxia que le llamamos la Vía Láctea, y en la Vía Láctea hay con alguna frecuencia las estrellas que la componen llegan al final de su vida y explotan en lo que se llama una supernova, ¿sí? Al explotar esas estrellas, emiten la materia de la que están hechos. Ustedes saben que al interior de las estrellas se cocinan la materia de tal manera que empieza uno con protones y luego se produce helio y elementos más pesados. Y entonces esa materia pues viaja por el espacio intergaláctico y choca con materia del espacio intergaláctico de tal manera que modifica su composición química hasta que llega a la zona del sistema solar. Y ya en esta zona donde vivimos nosotros, pues hay instalados algunos satélites que permiten detectar y estudiar ese tipo de radiación. Son partículas de muy alta energía las que llegan a la vecindad de la Tierra, y en parte eso se debe a que todos estos cuerpos celestes son imanes. ¿Sí? El Sol es un imán, la Tierra es un imán, la Luna es un imán, el sistema solar como un todo es un imán, y por lo tanto estas partículas, aunque tengan o sea, que tengan toda una variedad de energías, cuando se mueven son partículas con carga eléctrica, y cuando se mueven en la presencia de esos campos magnéticos, son desviadas. Entonces, las que llegan a la Tierra tienen que tener mucha energía para poder vencer esos campos magnéticos. Nosotros en particular, como ya se mencionó, trabajamos en un proyecto que se llama AMS, que está instalado en la Estación Espacial Internacional. Sobre este tema no voy a hablar, pero nada más les quiero, como ya se mencionó, incluir el hecho de que en este proyecto hay mexicanos trabajando de mi grupo, ¿sí? Y aquí se ve, es una colaboración internacional bastante grande, pero México es uno de los 2 países latinoamericanos que participa, y en particular mi grupo en la UNAM pertenece a esto. ¿Por qué es importante estar subidos en la Estación Espacial Internacional? Bueno, porque la materia que nos llega del universo, ¿sí?, es afectada por la atmósfera terrestre, y entonces para poder estudiar sin que sea afectada por esa atmósfera es necesario subirse en un satélite. El proyecto AMS, junto con otro, aquí se ve AMS y los puntitos, el proyecto AMS ha medido la composición y el espectro energético de esas partículas. Aquí se grafica la energía que tienen las partículas, y acá se grafica el flujo de esas partículas. Y verán que la mayor parte de esas partículas en el universo son núcleos de hidrógeno, protones, ¿sí? Y que los helios son el siguiente elemento químico, pues es 10 veces menos abundante, pero ahí está, ¿no? Y luego, con mucho menor probabilidad, uno encuentra núcleos hasta el hierro, ¿sí? Todo esto ha sido medido en satélites, ¿sí? Y uno de ellos que es importante es el AMS, en el que participamos nosotros. Ahora, cuando uno integra todos estos espectros que van a estar dominados por el hidrógeno, ¿sí?, por el espectro del hidrógeno, pero cuando uno integra todo eso, acaba uno con un espectro que se ve así, ¿no? Este es el flujo de los rayos cósmicos que inciden sobre la vecindad terrestre, y acá abajo vemos la energía. La energía está medida en una unidad que se llama los electronvolts, y para darles una idea, un electronvolt es la energía que tienen los cuantos de luz que les permiten a ustedes ver esa plática, ¿sí? Entonces, cuando uno habla aquí de energías de 10 a la 20, pues 10 a la 20 es un 10 seguido de 20, un 1 seguido de 20 ceros, ¿sí?
Y de este lado, ustedes, o sea, de aquí a acá hay un número grande de escalas. Esta es una gráfica logarítmica, log, ¿sí? Y de este lado ve uno, pues 32 órdenes de magnitud en el flujo. O sea que lo que se conoce es muchísimo, y lo que se ha medido permite ver que se entiende bastante bien el espectro integrado de estas partículas con una ecuación muy sencilla, ¿sí? Que es la energía a una cierta potencia que varía un poquito entre el principio y el final. Pero está bastante bien, uno ajusta bastante bien. Las pequeñas desviaciones son a lo que se dedican hoy en día los experimentales, ¿sí? No es a entender lo global, ¿sí? Sino a entender estas pequeñas desviaciones que le llaman la rodilla y el tobillo y así, ¿no? Y eso, digamos, para los que no se acuerdan lo que es una rodilla y un tobillo, y un tobillo, pues aquí está Angelina para contarle lo que es una rodilla y un tobillo. Y esta es esencialmente la gráfica que se ve por acá, ¿sí? Este de nuevo es el flujo, pero está dividido por E a la 2.5, de tal manera que uno eliminó digamos, la parte más radical de la dependencia con la energía. Entonces, todas estas cosas son motivo de estudios de los físicos que estudian la radiación cósmica, ¿sí? Una cosa que no les dije es que cuando esta radiación cósmica llega a la parte alta de la atmósfera terrestre la afecta de tal manera que esta radiación choca con los núcleos, pues, de nitrógeno, de oxígeno que hay y otras cosas que hay en la atmósfera, y en esos choques que llamó colisiones la doctora Mayra, se producen otras partículas, una cadena, digamos, un chubasco de partículas, entre las cuales los muones son la parte más importante que llega a la Tierra. Y aquí está cuantificado. Aquí esta gráfica pone aquí la altura sobre el nivel del mar y aquí pone el flujo, ¿sí? Y pues no tengo mucho tiempo para contarles, pero se dan cuenta que las partículas con carga eléctrica más abundantes en la superficie de la Tierra son los muones, ¿sí? Las más abundantes de todas son los neutrinos, pero los neutrinos son muy difíciles de detectar y en realidad no sirven como un tipo de radiación para hacer estudios como los que les voy a contar. Entonces, el mensaje que les digo es que los muones son los rayos cósmicos más abundantes, que son y que tienen carga eléctrica, y que eso los hace importantes. Estos muones son capaces de penetrar a la materia y llegan en agua uno lo llega a medir hasta 10 kilómetros por debajo de la superficie del agua. Uno alcanza a medir el flujo de muones. Este flujo depende muy claramente y de manera bastante pronunciada de la profundidad. Es decir, que yo puedo establecer, si yo estoy buceando en el mar, yo podría con un contador decir qué tan profundo estoy, de medir el flujo de los rayos cósmicos, ¿sí? Digamos, esto es bastante sensible a cuánta agua tengo yo sobre mí, si yo puedo determinar ese flujo. Y ese es el secreto de la técnica de imagenología con rayos cósmicos, ¿sí? Con muones, ¿sí? Es que si yo tengo un flujo uniforme y yo tengo un cuerpo que tiene un hueco, vamos a ponerlo así. Este es un cuerpo. Y yo estoy abajo midiendo el flujo a lo largo de esta coordenada, ¿sí? Si mi flujo es uniforme y mi cuerpo tiene un hueco, ¿sí? Entonces lo que va a ocurrir es que en ese hueco se detienen menos las radiaciones y por lo tanto yo voy a tener un mayor flujo de radiación digamos, en la zona del hueco que afuera, ¿sí? Entonces, como esto está relacionado con la energía, y para que se rían, ¿no? Nosotros le llamamos, es una regla infantil, hay un juego infantil que dice que el de adelante corre mucho y el de atrás se quedará, ¿no? Es esencialmente lo mismo que les pasa a los rayos cósmicos, ¿sí? Que los que son muy energéticos pasan y los otros se quedan atorados ahí. Entonces, esa es la atenuación. Entonces, esa es la física que quería saber, pero les daba vergüenza preguntar, y ahora vamos a hablar
cuál es la motivación de esta aplicación, de esta tecnología que permite hacer, digamos, sacar imágenes de grandes volúmenes. No lo dije, pero está implícito, y les voy a dar un ejemplo. Esta técnica, cuando se usa, en lugar de rayos cósmicos, se usan rayos X, para nosotros es muy familiar, pero la técnica consiste, es más o menos parecida. Los rayos X, cuando uno se rompe un brazo, o un pie, o lo que sea, y va uno con el médico o con el radiólogo que le saca una radiografía, lo que hacen es que hacen pasar un flujo de rayos X. Una fracción de ese flujo se detiene en nuestro cuerpo y se detiene con mayor eficiencia dependiendo de la densidad del interior el interior de los materiales al interior de nuestro cuerpo. Entonces, si yo pongo una placa fotográfica detrás mío, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que las partes más densas de mi cuerpo no van a dejar pasar tanto la radiación y por lo tanto van a aparecer como noveladas en mi placa. Se van a ver blanquitas, que son los huesos. Todos nosotros hemos visto una radiografía, ¿sí? Entonces uno ve el esqueleto claramente, y bueno, pues un radiólogo, que son más expertos, ellos alcanzan a ver también el perfil de nuestros órganos, ¿sí? Entonces, habiendo dicho eso, cuando uno le trata de sacar una especie de radiografía, que nosotros le llamamos muografía, a una pirámide, ¿sí? Lo que andamos buscando, como ya les mencioné, son zonas de baja densidad, huecos, ¿sí? ¿Por qué la pirámide del Sol? Este es el primer ejemplo en el que nosotros aplicamos esta técnica. Bueno, existe una tradición verbal en México, ¿sí? En que se decía que la pirámide era hueca. Y les pongo aquí un ejemplo. Lorenzo Boturini, que hoy es calle, ¿no? Por ahí en la colonia obrera, creo. En 1746 escribió, ¿sí? Sobre la pirámide del Sol, ¿sí? Y refirió al final de este párrafo, que no les voy a leer porque no me da mucho el tiempo, que Carlos de Sigüenza y Góngora, que vivió bastantes años más que él, ¿sí? Mencionó, ¿sí? Que esta oración de aquí, que dice, sábese que está en el centro vacío. Es decir, que la pirámide se pensaba que estaba hueca o que tenía un hueco adentro, ¿sí? Entonces, aquí les pongo simplemente dos fotos de aquellos, de cómo se veía la pirámide del Sol, hace pues, sí, muchos años, ¿no? Y ven que era como una montaña que tenía unos arbolitos arriba, y no es como el monumento que hoy vemos, ¿no? El monumento que hoy vemos, pues es así. Entonces, Linda Manzanilla, que fue quien, digamos, fue nuestra arqueóloga, ¿sí? Ella había propuesto, incluso le escribió a Luis Álvarez en su momento, que se pudiera hacer imagenología como la que Luis Álvarez hizo en Giza, pero en la pirámide del Sol, basándose esencialmente en esta tradición verbal de que hay, la pirámide del Sol está hueca. Claro que no podría estar completamente hueca porque colapsaría, pero que tiene algún hueco aquí. Entonces, en aquellos tiempos, cuando empezamos este proyecto, hace ya muchos años, en el año 2000 o algo así, un poco más, pues el entonces rector y hoy embajador nuestro en las Naciones Unidas, se entusiasmó mucho por el proyecto y nos autorizó a nosotros, que somos experimentales, nos autorizó suficiente presupuesto para construir el detector que se iba a instalar debajo de la pirámide del Sol para hacer esas medidas. Aquí se ve en el fondo la electrónica y los pedacitos del detector que fue construido aquí en el Instituto de Física, bueno, por los colegas que ven aquí de Bata y bueno, que son todos miembros, eran todos miembros de mi grupo, ahora ya trabajan de manera independiente. El secreto de esta técnica esencialmente es hacer como estos detectores son unas placas cuadradas que son sensibles, que si les pasa una radiación, me da la localización por donde pasó esa radiación. Y entonces, si yo tengo una partícula que cruza por aquí, me da varios puntos a lo largo de su trayectoria y yo guardo esos puntos en una computadora y luego reconstruyo la trayectoria de cada muón que cruce. Y entonces puedo yo reconstruir de dónde vienen los rayos cósmicos, estando debajo de la pirámide,
Y si de alguna zona llegan más rayos cósmicos que los que yo esperaría si la pirámide fuese densa y no tuviese hueco, entonces en esa zona podría haber un hueco. Eso es más o menos cómo funciona. Aquí vemos el túnel, el fondo del túnel. Más adelante, en la siguiente les muestro con más detalle. El fondo del túnel donde instalamos nosotros este laboratorio, ¿sí? Y en su momento, digamos, este proyecto tuvo muchísima cobertura, ¿no? Esta chica es de la BBC y hubo artículos escritos sobre nuestro proyecto en muchas, digamos, hubo muchísimos y en muchos idiomas, ¿sí? Mis colegas experimentales que participaron en eso, pues aparecen aquí en esta foto de nuevo, ¿no? Que ustedes los veían en la otra, ¿no? No los voy a mencionar a todos, pero estos son colegas que son parte de mi grupo, algunos de ellos fueron mis alumnos o se fueron contratados para este proyecto. Entonces, les describo un poco el trabajo que hicimos en el sitio, ¿sí? Aquí está Matías Moreno, por cierto, que era director del Instituto de Física en su momento, y quien consiguió pues, el apoyo y él fue muy entusiasta por el proyecto, consiguió el apoyo del rector, ¿no? Lina Manzanilla, Ernesto Belmont, un exalumno mío que es investigador del Instituto de Física. Y aquí nos están mostrando la entrada al túnel, ¿sí? Y con una regla, ¿sí? Lo que quería decir que nuestro detector tenía que pasar, todas las piezas del detector tenían que pasar por este hueco, por lo tanto nuestro detector tuvo que ser construido modularmente. Otra cosa que no existía en ese momento es que no había electricidad en esta zona, en la pirámide del Sol no había electricidad, y entonces nosotros tuvimos que instalar un tubo. Aquí se ve el tubo que va hacia la pirámide y va a lo largo de esta. Quien tenga un ojo muy agudo verá aquí un tubo que va a lo largo de esta zanja que no hicimos nosotros, sino que la zanja ya estaba así, y luego ya que se pierde por aquí abajo. Entonces, y luego aquí otra cosa que en el sitio arqueológico no nos permitieron fue pues llegar hasta la pirámide con muchas cosas. Entonces teníamos que acarrear cada placa de nuestro detector, lo teníamos que acarrear de una a una y meterla por aquí, ¿no? Entonces aquí hay una escena del túnel, ¿no? Y de los colegas aquí llevaban a cada placa, no sé si ven aquí, van un palo, perdón, llevan la placa como si fuese, anduvieran cazando leones en la selva, ¿no? La colgaban de un tubo, la llevaban entre dos y metían cada placa. Y cada placa solo, poco a poco se fue armando, ¿sí? Es una etapa inicial y esta es ya como se veía el detector en el laboratorio debajo de la pirámide. Entonces, este es un esquema del túnel prehispánico en donde estuvo instalado nuestro detector. Este es el perfil de la pirámide, esta es la zona por donde uno sube a la pirámide, ¿sí? Y esta es un túnel natural de lava, ¿sí? Que está, digamos, en la lava, que pasa, digamos, hay una cubierta de lava arriba y este túnel natural que termina en una cueva, que es donde se instaló nuestro detector. Si ven aquí, esta es una planta, una imagen de planta de la pirámide, y verán que ese túnel les parece como un gusano. Aquí se ve pintado abajo qué forma tiene, ¿sí? Pero ese gusano está más o menos alineado y centrado con la pirámide, ¿sí? De tal manera que aunque no llega al centro, el detector pudo ser instalado aquí, y llegamos más o menos pues cerca del eje de simetría de la pirámide. Y aquí se muestran los dos experimentos que hicimos, uno con el detector apuntando hacia arriba. El detector ve dentro de un ángulo sólido, que es como que está representado aquí por estas dos rayas rojas, cuando el detector, estas rayas están a 60 grados de la vertical, ¿sí? Y luego inclinamos el detector hacia el centro porque se pensaba que si había una cámara podría estar en esta zona del centro. Entonces hicimos dos experimentos. Cada experimento dura mucho tiempo. El experimento en total duró 10 años. Así que pues fue digamos, una gran medida. El detector fue calibrado utilizando los aspectos geométricos visibles de la pirámide. La pirámide, como ustedes recuerdan, está hecha como un pastel de bodas, ¿no? Que tiene pisos, ¿no?
Y si uno está midiendo por acá, se da uno cuenta que la cantidad de materia absorbente que hay va variando como función de este ángulo, ¿sí? Y aquí, de aquí a aquí hay más materia que de aquí a aquí, y de aquí a acá hay más materia que de aquí a aquí, y etcétera, ¿sí? Y entonces eso se debería de ver en nuestros datos, y sí, pues claro que se vio, ¿no? Entonces nosotros aquí pudimos localizar, aquí lo que se grafica es el ángulo del que yo les mencionaba, y aquí se grafica, hay dos gráficas, estos son las medidas experimentales del flujo de los rayos cósmicos, y esto de acá es el espesor de la pirámide medido desde nuestro detector hasta la superficie. Y verán que cuando hay un máximo en el espesor hay un mínimo en el conteo, y cuando hay un máximo en el conteo hay un mínimo en una distancia mínima a la superficie, que es lo que uno esperaría. Y esto se hizo para diferentes, digamos, rebanadas de nuestro espectro, y en todos ellos apareció este tipo de aspectos. Entonces, nuestro detector, no voy a hablarles de los 10 años, cuánto tiempo nos llevó a analizar. El resultado final es que no encontramos, nosotros, los físicos, pues éramos un poco irreverentes respecto del tema, y nosotros andábamos buscando, según nosotros, este, la, la, el entierro de un personaje que nosotros le llamábamos Tutankamotl, ¿sí? Y Tutankamotl pues no apareció ninguna estructura, ningún hueco de dimensiones humanas. Ese fue el resultado de este proyecto. Sin embargo, cuando uno proyecta sobre el campo de visión, nuestro detector, sobre un plano superior a la pirámide, uno ve, este es el patrón de espesores que nosotros vimos, de densidad que nosotros vimos, y vimos que la densidad resulta ser menor en el lado sur de la pirámide que en el lado norte de la pirámide. El hecho de que no estés bien centrada es porque el detector y el túnel no quedaron bien centrados, pero así se vería. Y nos dimos cuenta que hay una parte menos densa en la pirámide, que es apreciablemente menos densa en el lado sur que en el lado norte, ¿sí? Y de ahí surgió la idea de que esto podría deberse nosotros vivimos en el hemisferio norte, por lo tanto el sol ilumina la mayor parte del tiempo en el lado sur, ¿sí? Por el lado sur, por eso las casas con orientación sur son más caras que las casas con orientación norte, ¿sí? Y entonces la idea fue que simplemente la pirámide está un poco más seca, ¿sí? La pirámide está hecha de tierra, recubierta con piedras, y cuando yo presenté estos resultados en una conferencia de prensa, me preguntó uno de los periodistas que si eso afectaría la estructura de la pirámide. Yo le dije que no, bueno, que sí, o sea, lo que le dije es que a la larga, ¿sí? Probablemente, como en el subsuelo de la Ciudad de México, pues un relleno de tierra pues iba a ser menos estable que un relleno que estuviese relleno de tierra no húmedo, y sí húmedo. La parte no húmeda iba a ser un poco más frágil que la otra. Habiendo mencionado eso, al día siguiente, ¿sí? Aparecieron noticias en todas partes, ¿no? O sea, el Smithsonian Institute, Mexico Pyramid of the Sun is slowly turning into a pile of dust, ¿sí? Carmen Aristegui, la pirámide del Sol podría hundirse o incluso colapsarse, ¿no? Y ustedes echen de Archaeology, The New Scientist, y si saben leer coreano, ¿no? Verán aquí, Searching for, qué sé yo, ¿no? Tuvo un enorme impacto mediático, ¿no? Las pirámides son siempre algo que atraen mucho a la imaginación de la gente. Entonces, ese fue el resultado final, fue publicado en una revista, ¿no? Y más bien de física, porque como no encontramos a Tutankamón, pues los arqueólogos perdieron interés por nuestro resultado. Aunque sí se preocuparon por reforzar la pirámide, y a partir de nosotros ya ustedes no pueden caminar alrededor de toda la pirámide, sino solo pueden subir y bajar. Cuestión que no era cierto antes.
En 2017 fui invitado a asesorar al equipo que realizó una imagenología usando la misma técnica en la pirámide de Keops en Giza, ¿sí? En Egipto, ¿sí? Y ese experimento descubrió que por encima de los huecos conocidos en la pirámide, descubrió una gran cámara, la presencia de una gran cámara en esta zona de acá, ¿sí? Eso fue publicado en Nature y tuvo un enorme impacto en 2017. Fue muy importante, ¿no? Y aquí, digamos, la noticia, el artículo en Nature, ¿sí? Fue escrito por el lado francés. Hubo 3 experimentos simultáneos, pero el equipo francés tuvo a Sebastián Procureur y a Simon Bouteille, su alumno. Dieron referencia a nuestro trabajo y también yo fui parte del jurado de doctorado de Simon Bouteille. Aquí estamos, aquí dice director de tesis, Sebastián Procureur, y yo estuve en el jurado, o sea que estuvimos trabajando. De nuevo, cuando se hizo el anuncio, ¿sí? Pues esta cosa fue noticia de nivel mundial, ¿no? New York Times, Washington Post, El País, y pues si saben leer de nuevo coreano, pues verán aquí, y verán en todas partes, sí, que Arturo Menchaca es digamos, fui considerado como el experto a consultar, porque cuando uno publica un Nature, los propios autores del artículo no pueden opinar, ¿sí? En el anuncio, así que yo fui el experto a consultar, ¿sí? Entonces, esta es otra participación que hemos tenido y pues ya para concluir les voy a contar lo que estamos haciendo a partir desde bueno, pues empezamos hace como año y medio, ¿sí? Propusimos, bueno, ya les voy a decir quién propuso, pero de alguna manera se integró un grupo para estudiar el templo de Kukulcán, esta pirámide que le llaman el castillo, que está en Chichén Itzá, ¿sí? De nuevo, aquí les muestro una imagen antigua de ello, que es esto, ¿sí? Y quien propuso el experimento fue un ex alumno mío, que hoy es jefe de un departamento de la universidad, en la Chicago State University, ¿sí? Edmundo García Solís, y aquí participan gentes de Fermilab y de otros laboratorios, pero nosotros somos el grupo mexicano que está trabajando en eso, los físicos, ¿no? Y también hay arqueólogos que están trabajando en este tema, ¿sí? Se llama NAUM, Non-Invasive Archaeometry Using Muons, ¿sí? Hace pues un mes, ¿no? Hicimos un levantamiento externo con un dron y con láser adentro. Les voy a pasar este video cortito para que vean los que conocen y alguna vez pudieron entrar, porque ahora ya no se puede. Esto es una realidad virtual construida a partir de las medidas hechas con el dron. Entonces, al interior hay esta excavación, ¿sí? Esta puerta por la que vamos a entrar ahorita, ¿sí? Que es donde va a estar instalado nuestro detector, ¿sí? Entonces, esto ya es hecho con láser, de tal manera que ven que la resolución es muy, muy buena, ¿sí? Al interior hay otra pirámide que fue descubierta por otras personas, ¿sí? Y uno sube a esa pirámide, al segundo cuerpo, digamos, a la pirámide interior, ¿sí? Y entra uno en esta sala espectacular donde hay un chacmol y al interior hay un jaguar, que aquí, pues esto no está en color, pero el jaguar es verde, es rojo con unas piedras, muy bonitas, de color verde, ¿sí? Aquí van a ver un corte hecho por la computadora de cómo se ven los dos monumentos, el interior y el exterior, ¿sí? Ven el monumento exterior, lo que, digamos, ven los turistas, ¿no? Y verán que hay un monumento, hay una pirámide interior que tiene, o sea, por aquí subimos nosotros, y que también está rematada por un templo, ¿sí? Y la teoría de hay una excavación, la excavación que yo les mostré es esta,
pero del otro lado de la pirámide hay otra excavación que quedó trunca aquí, ¿sí? Donde también hicimos una imagenología, pero que no les voy a mostrar ahora, ¿sí? Entonces el interior, esencialmente, como les dije, esta es la pirámide, así, aquí se ve la entrada, eso ya lo vieron. Entonces uno entra por aquí, luego uno sube, ¿sí? Y, por fuera, cuando uno sube por las escaleras normales, uno llega a este templo, pero adentro también hay un templo que tiene, pues lo que ya les mencioné, ¿sí? Pero este templo, los arqueólogos que hicieron la excavación anterior, se dieron cuenta que el templo que está aquí, pues está muy ornamentado, igual que este de acá, ¿sí? Y que es bastante alto. Eso va a ser importante para nosotros después, ¿sí? En 2018, un grupo de la UNAM, bueno, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ¿sí? Y del Instituto de Física de la UNAM, que hicieron un experimento utilizando otro tipo de técnica que se hace por resistividad eléctrica. Uno pone unas placas de cobre y mide una resistividad eléctrica, y ellos pusieron eso a lo largo del túnel inicial, del túnel que sube, ¿sí? Y en su mapeo, el propósito de ellos era ver si encontraban evidencia de la existencia de una tercer pirámide al interior de esto, ¿sí? La pirámide inicial, digamos, acá, ¿sí? Y ellos, digamos, que a partir de sus medidas, concluyeron o especulan, porque pues hasta solo los arqueólogos pueden, ¿sí? Que el techo de esta cosa colapsó, aquí dice, ¿sí? Y etcétera, encuentran algunas cosas. Digamos que ellos en su artículo, ¿sí? Apoyan la hipótesis de que hay una estructura interna, ¿sí? Pero en eso se queda. Y los arqueólogos, pues, están, digamos, muy interesados en nuestra medida, porque nuestra medida es mucho más directa, porque nuestras radiaciones atraviesan esta cosa. El instrumento, las partes de NAUM están siendo construidas en diferentes laboratorios del mundo, bueno, de Estados Unidos y de México, y nosotros en el Instituto de Física vamos a aportar la parte de la estructura que sustenta el detector. El detector mismo está siendo construido en Fermilab y en la Universidad de Chicago State, ¿sí? Y pues, con eso, digamos, esto fue una imagen hecha en la primera visita, es un comercial para nosotros, ¿no? Ahí ven al grupo, ¿sí? Y pues eso es esencialmente el trabajo en el que estamos haciendo. Todavía las medidas todavía no empiezan, ¿sí? Y nosotros, otra cosa que está haciendo el grupo mexicano es que vamos a rehacer, hay una instalación eléctrica, pero vamos a rehacer la instalación eléctrica porque se quemó con un rayo hace unos años. Quiero concluir, ¿sí? Uno en física, cuando uno da pláticas de física a un público así en general, a uno le preguntan, yo hablo de los rayos cósmicos o hablo de las partículas elementales, y la gente que le interesa la física pues lo ve muy bien, pero si luego siempre le dicen a uno, ¿y eso en realidad para qué sirve? ¿No? Bueno, yo no sé cuántos experimentos en México han tenido relevancia al punto de hacerla los libros de historia, ¿sí? Pero este es uno de los libros de historia con los que estudian los chicos en la secundaria, y digamos, ya nosotros aparecemos ahí como parte como parte de la historia que se enseña, ¿no? Y a nivel familiar, en mi familia, yo estoy casado con una física, pero mis hijas son una ingeniera, la otra es artista, y la artista hizo este dibujo, que es una broma, es un exvoto, ¿sí? De esos que la gente lleva y los pone en las iglesias, ¿no? Siempre llenas de faltas de ortografía, y mi hija, que es artista, escribió esto, ¿sí? Que no les voy a dar con detalle, pero en que ella dice que ese soy yo, ¿no? Pidiéndole a San Alberto, ¿sí? Que me apoye para que me den el premio nacional, ¿no? Y pone como fondo el proyecto de la pirámide, porque es lo que ella le llamó la atención. No sé qué,
mi familia así también parece apreciar más mi participación en este tipo de aplicaciones que mis partículas elementales, que no la inspiraron tanto. Pues esa es mi charla. Muchas gracias. ¿Siguen ahí? Y aquí estamos. Ahorita se van a abrir las preguntas, tanto del chat como del Facebook, etcétera. Sí, pues muchas gracias, Arturo. Nuestro compañero Aldair es el encargado del chat del Zoom y Adriana después va a entrar y con el Facebook. Adelante, Aldair. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Mayra, Arturo, por esta charla muy interesante. Tenemos ya muchas preguntas en realidad. Queremos agradecerles a todos los que nos están acompañando de la Prepa 5, de Prepa 2. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Bueno, pues tenemos una pregunta muy interesante, doctor, de Mauricio Alba Girón. Él pregunta, ¿qué tipo de problemas se podrían presentar si la atmósfera no es capaz de disminuir la energía de los rayos cósmicos que llegan a la Tierra? ¿Puedo responder porque tengo muy mala memoria? ¿Sí? No, sí, mejor una por una, doctor, ¿le parece? Sí. Sale. Los rayos cósmicos son radiación ionizante, ¿sí? Y la atmósfera terrestre es uno de los, es como un protector para la vida en la Tierra, ¿sí? No es el único, la mayor parte, como si vieron la gráfica de los rayos cósmicos, la mayor parte de la radiación cósmica tiene poca energía. Mi curva empezaba en escala log-log. La mayor parte de la radiación cósmica tiene poca energía y mientras más energía tiene, menos radiación es, ¿sí? Entonces, la mayor parte de la radiación cósmica es desviada por el campo magnético de la Tierra. Por lo tanto, nos protege la atmósfera, pero también a los que vivimos lejos de los polos, nos protege el campo magnético de la Tierra. Eso porque si se imagina la Tierra como un balón, ¿sí? Las líneas de campo van de un polo al otro y cuando las partículas con carga eléctrica cruzan las líneas de campo de manera perpendicular, digamos si van hacia el ecuador, se desvían. Entonces tienen que tener mucha energía para cruzar, pero las de mucha energía son poquitas. Entonces la atmósfera efectivamente nos ayuda a eliminar, ¿sí? Pero es una virtud, digamos, no solo que tengamos una atmósfera para poder respirar, ¿no? Sino que ya entiendo que la implicación es ¿qué nos pasaría si no hubiera atmósfera? Pues sí sería un poquito más, digamos, sería menos, o estaríamos más expuestos, ¿sí? Debo decir que la exposición no es tan grande porque en la Luna es importante ya integrada en el tiempo, porque las personas que fueron a la Luna, pues la Luna no tiene atmósfera, ¿no? Y pudieron sobrevivir, o sea que, pero a la larga, pues no sé cómo habría sido, si la vida habría sido más fácil en la Tierra si no existiese la atmósfera, independientemente de la biología, espero haber respondido. De acuerdo, doctor. También tenemos una pregunta de Adrián de la Cruz. Él pregunta, ¿se podría utilizar el detector de muones compactos desarrollado en MIT para hacer este tipo de investigaciones o más bien su sensibilidad es deficiente? Esta es una pregunta técnica muy interesante, ¿sí? Los detectores, actualmente la muografía ya es toda una ciencia en sí mismo, ¿sí? Hay congresos, y se han desarrollado detectores de muones, estos les llaman trazadores de muones, porque lo importante no es solo detectarlos, sino saber por dónde van, ¿sí? En varios laboratorios del mundo han desarrollado detectores, incluso algunos muy sensibles, o sea, con una resolución espacial muy, muy, muy grande. Realmente, para aplicaciones arqueológicas, el usar detectores con una gran resolución
que es la característica del MIT, incluso el de los franceses, de Saclay que mencioné antes, es excesivo e innecesario tener la resolución que tienen, ¿sí? Porque la radiación, cuando penetra un gran volumen de materia, no viaja exactamente en línea recta, sino que es desviada a lo largo de sus colisiones con la materia. Entonces, la resolución angular de manera natural es afectada por eso. La resolución de la imagen es siempre un poco borrosa, mientras más materia cruza. Y entonces, es como tener una cámara con, no sé, con millones y millones de píxeles, ¿sí? Que tenga mucha resolución, pero estar tomando una imagen en un día brumoso o en una cámara con humo, ¿no? Entonces, si hay algo más que nos la hace borrosa, ¿sí? Entonces, ¿se podría? Sí, seguramente se puede, ¿no? Pero es como pelar chícharos con guantes de box, ¿sí? Esa es mi respuesta. De acuerdo, doctor. Gracias por la pregunta, Adrián, porque sí es técnica, ya es una pregunta técnica, sí. También tenemos la pregunta de María del Carmen Nava. Ella nos dice, en su opinión, ¿cómo se verían afectadas las pirámides que tienen estas cámaras con el sonido cuando se hacen conciertos en estas zonas arqueológicas? Bueno, en ambas zonas arqueológicas hay hay eventos que se llaman luz y sonido, ¿sí? No es, digamos, no es el caso de esta cosa de los conciertos que se dan en Veracruz, ¿no? ¿Cómo se llama ese sitio arqueológico donde también lo usan? Pero en ambas hay luz y sonido. Los rayos cósmicos son insensibles al sonido, ¿sí? Y el nivel de vibraciones que produciría incluso un concierto ahí, pues realmente no es muy relevante, porque tendría que hacer mover la pirámide. Nosotros estamos buscando estructuras macroscópicas, ¿sí? De tal manera que salgan un poco borrosas, como yo les dije, no pasa nada. O sea, eso no es que yo esté justificando e invitando a la gente a hacer conciertos en esos lugares, pero a nosotros no nos afecta. De acuerdo, doctor. Tenemos una pregunta de Mayra de la Torre. ¿Quieres que la lea? ¿Gustas que la lea, Mayra? ¿Gustas que te abramos el micrófono? Como gustes. Antonio, ¿me puedes apoyar con el micrófono de Mayra? Gracias, Gracias. ya lo abrí. A ver, al estar escuchando a Arturo, vino a mi mente toda esta discusión que hay sobre el tramo 5 del Tren Maya. Cuando muestras esto, no sé si se llame como mapa de distintas densidades, entonces con esta tecnología puedes distinguir, aparte de la densidad de la Tierra, de distintas, digamos, tipos de tierra, podrías distinguir también agua y aparte espacios donde haya aire. Y mi pregunta es si esta tecnología podría permitir dar una respuesta a esta discusión que hay sobre cómo se va a afectar. No estoy hablando ahorita de la parte de impacto ambiental por árboles o en la naturaleza, sino más bien relacionado con todo esto de la estructura y los efectos sobre el agua, cómo están conectados estos cuerpos de agua subterránea, que obviamente no sabemos. A ver, o sea, de partida esta técnica no es muy útil para el tema, porque como he mencionado, son medidas de transmisión. Lo que nosotros son medidas de transmisión. Es decir, para que yo pudiera medir lo que tú sugieres, yo tendría que cavar un túnel por debajo de los cenotes o cosas así para medir radiación abajo, ¿sí? Son medidas que atraviesan, que la radiación tiene que atravesar para que yo pueda medir algún efecto. Entonces eso no funciona. Sin embargo, hay otras técnicas, ¿sí? Más estándar, ¿no?
para estas cosas que son de poca profundidad en realidad, ¿no? Como, pues se puede hacer ecografía, ¿no? O sea, se usan detectores de sonido, incluso, digamos, también se pueden, sobre todo sonido, yo diría, ¿no? Y también la técnica que usaron los ingenieros los ingenieros de la UNAM, ¿sí? De la resistividad eléctrica es sensible, como la resistividad eléctrica del agua modifica a la de la tierra, ¿sí? Uno podría hacer medidas con eso. Entonces, hay técnicas apropiadas para hacer ese tipo de medidas y probablemente más eficientes. Debo decir que estos detectores tardan un año o 2 años en sacar una imagen, lo que nosotros tenemos, que el nivel de radiación ya dentro de la pirámide pues, es pequeñito, porque pues sí vimos que como penetra cae muy rápido el nivel de radiación. Entonces no sería muy útil si el debate en este momento es saber si esta cosa es importante o no. Tú quieres llegar y medir y responder con una medida que tardas una hora o un día, ¿no? Pero con una cosa que tardas un año, dentro de un año el Tren Maya ya va a estar funcionando, así que esa no nos va a ayudar con esta técnica. No Mucha- digo que no sea un punto importante, pero sí no con esta técnica. sí, muchas gracias, Arturo. Lo quise traer porque supongo que no fui la única que pensó en eso, porque es el tema de la actualidad. Por Muchas supuesto. gracias. Sí. Gracias a ti, Mayra, por tu pregunta. Así es, muchas gracias, Mayra. Pues tenemos otra pregunta, esta es de Carlos Gabriel López. Él pregunta, ¿de dónde vienen estos rayos cósmicos que nos llegan? Bueno, yo mostré una gráfica, ¿sí? Digamos, hice un dibujo más bien, no es que lo haya hecho yo tomé de alguien más este dibujo. Los rayos cósmicos son una especie de cenizas de las estrellas, ¿sí? Las cenizas, las estrellas al final de su vida explotan, ¿sí? Y al explotar producen, pues lanzan al espacio la materia de la que están hechos. O sea, no lo dije, pero está implícito que las estrellas son reactores nucleares todas, ¿no? Del Sol y todas. Y entonces esos reactores nucleares están produciendo y transformando los elementos. Y entonces al final de su vida, las estrellas explotan, ¿sí? Algunas, cierto tipo de estrellas, ¿no? Y entonces lanzan al espacio en esta explosión lanzan al espacio esas partículas. Y como son partículas cargadas, la explosión misma genera un mecanismo de aceleración electromagnética que hace que algunas de las partículas lleguen a adquirir energías muy grandes, ¿sí? Se van como surfeando, como cuando uno va a la playa con una tabla de surf, ¿no? Entonces se aceleran mucho. Pero hay todo un espectro, como vimos, de energías de estos rayos cósmicos. Y estos rayos cósmicos pues, viajan la galaxia, sobre todo, que es donde nos llega la mayor parte. Y como mencioné, cada cuerpo celeste es un imán. Y por lo tanto, estas partículas con carga eléctrica se acercan a otra estrella o a un planeta o lo que sea y se desvían. Luego las otras van por otro lado, se desvían y se desvían. Entonces, al final, el viaje de los rayos cósmicos es como un pinball cosmológico, que aunque las radiaciones cósmicas se originen en lugares muy puntuales, lo que ocurre es que cuando llegan a la Tierra, nos llegan de por todas partes, porque ya fueron dispersadas por todos estos, tardan miles, millones de años en llegar a la Tierra, y por lo tanto es como una lluvia constante que está llegando sobre la superficie de la Tierra, sobre la vecindad terrestre, ¿sí? Y nos llega de manera bastante uniforme. Entonces es por eso que es útil la técnica, porque uno puede predecir bastante bien, ¿sí? Hay efectos locales como el viento solar y cosas así, pero solo afectan la parte de baja energía y cuando uno habla de grandes volúmenes, la radiación que nos interesa es aquella capaz de atravesar una pirámide, pues ya son de alta energía y por lo tanto eso es esencialmente, no sé si con eso respondí la pregunta, ¿sí? Pero ese es el origen de los rayos cósmicos
Por cierto, los muones no son propiamente dicho rayos cósmicos, no son rayos cósmicos primarios, porque los muones tienen una vida media muy corta, viven 2 millonésimas de segundo. Son secundarias, son producidas por sobre todo protones que produce, que es la radiación cósmica, son sobre todo protones y núcleos de helio, y son esas las que producen a los muones al interaccionar con la atmósfera terrestre. Entonces, los muones no son radiación cósmica en el sentido estricto de la palabra, al menos no radiación cósmica primaria. De acuerdo. De acuerdo, doctor. Bueno, vamos a hacer un par de preguntas más y vamos a hacer una pausa para pasar a las preguntas de Facebook. Sin embargo, tenemos estas dos preguntas que hace José Antonio de la Peña. Él pregunta, la primera es, ¿hay diferencias entre la física de las pirámides y la de Alice? Bueno, le agradezco, le mando un saludo a José Antonio, un abrazo. Muy buena pregunta, gracias por... primero aclaro para el resto del público lo que es Alice, ¿sí? Alice es un experimento que se lleva a cabo en el Centro de Investigaciones Europeas, en el CERN, que ocurre en Ginebra. El propio AMS también es, digamos, el control del satélite, del detector que está en la Estación Espacial Internacional, se lleva desde el CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Y mi grupo de trabajo también es parte de un experimento en el CERN que se llama ALICE. La física, digamos, lo que hay en común es la instrumentación entre el experimento de esta aplicación a la arqueología, ¿sí? Usa instrumentos que fueron desarrollados en realidad para la física básica de alta energía, ¿sí? Entonces, digamos, existe la física misma que ocurre al interior de las pirámides, la conocemos hoy gracias a experimentos realizados en la física de altas energías, pero en realidad hoy se conoce lo suficientemente bien como para que la física no sea, digamos, nosotros podemos correr simulaciones de lo que le pasa a un muón cuando atraviesa la materia y conocemos bastante bien lo que le ocurre. O sea que no hay nueva física en el proceso de transporte de muones a través de la materia de la pirámide, pero esa física no es nueva porque ya fue estudiada en experimentos como los que se llevan en el CERN, ¿sí? Y en particular en ALICE, ¿sí? Lo que yo hago en ALICE tiene que ver con la antimateria, que aquí no tiene mucho que ver, que es así con las pirámides, ¿no? Pero ciertamente las dos cosas están relacionadas. Gracias por preguntar, José Antonio, te mando un abrazo. Bueno, y también tiene esta segunda pregunta. Sí. Si la cámara que buscaban, se está refiriendo a la pirámide que nos estaba comentando hace un momento. Si la cámara que buscaban hubiera colapsado, ¿igual se hubiese detectado? ¿Se detectaría? No. Bueno, sería mucho más difícil. Como mencioné, en realidad esta técnica lo que busca son grandes diferencias de densidad, ¿sí? Entonces, pues un hueco en un cuerpo masivo, ¿sí? Un hueco, hay una diferencia, pues enorme, ¿no? Hay, digamos, la densidad es, no sé, miles de veces mayor en la roca que en el aire, y por lo tanto, la capacidad de absorber radiación que tiene el aire, pues es equivalentemente menor que la de la roca, ¿sí? Si en cavidades que están llenas, ¿sí? O sea, si los monumentos que andamos, digamos, si los huecos de interés que andamos, o sea, si más bien las estructuras de interés que andamos buscando al interior de una pirámide están rellenos, por así decirlo, porque colapsaron, porque los propios constructores las rellenaron antes de construir la pirámide de arriba, que podría ser el caso del castillo, ¿sí? Entonces eso sería muy difícil de detectar.
La esperanza que nosotros tenemos en el proyecto del castillo, o sea, del templo de Kukulcán, y por eso ese fue el propósito de mostrar la estructura interna de la pirámide, es que se sabe que los mayas, cuando construyeron suponemos que hay 3 cuerpos, le llamaré al cuerpo más pequeñito el cuerpo 1, el cuerpo 2 es el en medio y luego está el cuerpo exterior, ¿sí? Cuando construyeron el cuerpo exterior encima del cuerpo intermedio, ¿sí? Que el cuerpo de en medio tiene un templo arriba, y ese templo lo que hicieron fue rellenarlo, ¿sí? Pero no se puede rellenar, no existe una técnica sencilla y seguramente no existía en aquellos tiempos para rellenarlo completamente, porque son estos templos, ¿sí? Tienen al interior, tienen huecos que son los techos tienen huecos que son triángulos así, y entonces uno rellena en la parte baja, pero tendría que ser uno bastante necio y además tener una buena técnica para rellenarlos y rellenar los huecos así. Entonces lo que nosotros andamos buscando es los huecos que suponemos necesariamente vacíos del cuerpo más pequeño, ¿sí? Porque ya sabemos del cuerpo intermedio y el del exterior, pues los conocemos, y suponemos que la técnica, y dado que en el intermedio y en el exterior usaron la misma técnica de construcción, la técnica de construcción de la pirámide más pequeña, de la pirámide inicial, también suponemos que remató en un templo, y que ese templo tenía una estructura parecida y que por lo tanto dejaron huecos porque no los pudieron rellenar. Entonces, ese criterio, digamos, es un criterio, es una ventaja arqueológica saber al menos eso, comparada con el proyecto de la pirámide del Sol, en el cual pues nosotros no sabíamos, no porque no sabíamos suficiente de arqueología, ¿no? Que los teotihuacanos en realidad pues, no sabían hacer, no conocían la técnica de salud para producir techos, ¿sí? Sino que usaban madera para hacer, para sus techos que colapsaban con el tiempo, ¿no? Entonces, los huecos digamos, los entierros que se han encontrado al interior de la pirámide de la Luna reflejan que colapsaron. Tenían muros más densos, pero colapsaron. Así que los teotihuacanos no eran buenos para producir huecos. Por eso nosotros cuando empezamos el experimento no lo sabíamos. Pero a ver, a lo mejor respondí demasiado. Sí, pero estuvo muy bien, correcto, doctor. Bueno, pues les vamos a dar voz a las preguntas que nos llegaron a través de Facebook y en un momento volvemos con la pregunta de Marta Patricia. Adelante, Adriana, por favor. Gracias, Aldair. Pues antes que nada, doctor, muchas gracias. Está súper interesante su charla. También los que nos acompañan en Facebook, así piensan. Entonces, nos acompañan del CCH Sur, de la Escuela Nacional Preparatoria 5 y pues público en general. Y comenzamos con el comentario de Gerardo Sánchez Pacheco y dice, hay construcciones domésticas, bueno, antes que nada le gustó mucho su charla, y dice, hay construcciones domésticas capaces de detener los rayos cósmicos. Una casa convencional, más o menos, ¿qué porcentaje de los rayos cósmicos que penetran a la atmósfera pueden detener? Bueno, eso casi Gerardo manifiesta como una especie de preocupación de aislarnos de los rayos cósmicos, ¿sí? Es cierto que la radiación cósmica es ionizante y por lo tanto nos causa algún daño cuando nos cruza. De hecho, para darte una idea, cuando estás afuera, ¿sí? En el patio de afuera, por cada centímetro cuadrado de tu cuerpo pasa un rayo cósmico cada minuto, ¿sí? Y eso nos cruza, ¿sí? Pero ha cruzado a toda la vida en la Tierra desde que existe vida en la Tierra, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí? Pues si es dañina, pues no ha de ser tanto porque la vida ha prosperado de hecho es bastante, ese nivel de radiación es bastante, la dosis de radiación que produce este tipo de energía depositada es muy pequeñita.
Entonces, realmente uno no se tiene que preocupar de esconderse debajo de un edificio, ¿no? Y de no volver a salir al sol, ¿no? No debería de ser. Habiendo dicho eso, las construcciones, especialmente las construcciones en México, que no es el caso hay otros países en que todas las casas son de madera y pues por supuesto son menos capaces de tener, pero nosotros construimos mucho con concreto y cosas así, y como repito, las partículas de los rayos cósmicos más abundantes son las menos energéticas, pues uno reduce bastante el nivel de radiación sin tener ninguna intención cuando está uno debajo de una casa hecha de concreto, ¿sí? O sea, de concreto como las casas mexicanas, ¿no? No fueron hechas o sea, seguramente nadie sabía eso, ¿no? Pero en cierta medida no hace falta preocuparse. Sí, por supuesto, la intención no está. Y Ujú. justo eso responde a la pregunta de Vanessa Rivera, que era cómo nos afectan los rayos cósmicos, ¿no? Bueno, pues ya le dimos respuesta a esa parte. Y Susan Laris comenta, excelente conferencia. Con esta tecnología se podrían visualizar construcciones arqueológicas sumergidas. Gracias, doctor Arturo, muy interesante. Saludos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nuevamente, mi respuesta es parecida a la que le di a Mayra, ¿no? Y las medidas con esta técnica son de transmisión, de tal manera que si hay, digamos, si hubiese estructuras sumergidas, imagino en un océano o, por ejemplo, en la bahía en Egipto, esa bahía que hay, digamos que está llena de cosas, ¿no? Este, eh, esta técnica no funciona porque uno tendría que estar debajo. Son medidas de transmisión, ¿sí? Entonces, de nuevo, hay otras técnicas que han permitido estudiar eso, ¿no? Pero no, esta técnica necesariamente. Hay aplicaciones en Roma, hay aplicaciones, lo que uno tiene que hacer es en Roma hay, los romanos antiguos tenían una ciudad maravillosa que con el tiempo pues fue llenando, tapándose como pasó aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que estaba ya oculto, y hay una gran arqueología en la ciudad de Roma que está cubierta y que no se conoce, ¿no? Muchos monumentos. Y entonces los físicos de las energías también allá lo que hicieron es hacer unos hoyos, ¿sí? Profundos, y meter detectores que queden más abajo de lo que quieren explorar. Y la radiación, como dije, llega de todas partes, y hay radiación que nos llega un poco horizontalmente, de tal manera que uno puede llegar a hacer imagenología con este tipo de técnica, ¿sí? De muones. Pero ya en el caso del mar, yo creo que ese sería, pues, yo creo que se puede hacer, pero no conozco a nadie que lo haya intentado. De acuerdo, doctor. Pues muchas gracias y agradecemos a los que nos acompañaron a través de Facebook y nos enviaron sus preguntas. Regresamos contigo, Aldair, por favor. Bueno, pues doctor, tenemos una última pregunta. Bueno, otra más, de Marta Patricia Jiménez. Ella pregunta, ¿rayos cósmicos, eje magnético y cambio climático tienen relación? A ver, esa es una pregunta complicada, ¿sí? Entonces, y rayos cósmicos, ¿sí? Y cambio climático. Voy a decir una barbaridad, porque no soy experto en eso, ¿no? Pero me puedo imaginar. Más bien estamos hablando de cambios que pudieron darse en tiempos geológicos, ¿sí? En que el eje magnético de la Tierra migró. El eje magnético de la Tierra está migrando constantemente, migra, digamos, centímetros o algo así. Si uno se va a los polos, uno se ve que se mueve el eje magnético, ¿sí? Pero ha habido cambios radicales en la posición del eje. Geológicamente sabemos que el eje magnético se ha llegado a invertir,
No sabemos si por colisiones de meteoros o algo así ha llegado la Tierra que giraba así, de repente gira para el otro lado o alguna cosa así, algún efecto interno que no sabemos, ¿sí? Ahí los cambios, más bien los cambios climáticos que debieron darse cuando ocurrieron esas cosas no fueron resultado directo ni de la radiación cósmica ni de la parte magnética, sino cosas que debieron ocurrir por la misma causa que hizo que cambiara el eje magnético, ¿sí? Entonces, a lo mejor se podría usar al revés, ¿no? Imaginar, hacer estudios que correlacionan cambios climáticos en eras geológicas, que eso se sabe que existe, ¿no? Y yo creo que seguramente, aquí estoy hablando de ignorante, ¿no? Pero seguramente existen estudios sobre los cambios climáticos que ocurrieron en la Tierra hace mucho tiempo, debido no a los rayos cósmicos, sino a lo que generó los cambios en el eje magnético. Los rayos cósmicos son externos a la Tierra. Y no, a los rayos cósmicos, digamos, la radiación cósmica en la zona donde la Tierra orbita, ¿sí? Existían antes de que la Tierra existiera, porque este fenómeno del que estoy hablando ha ocurrido desde que se formaron las estrellas en la Vía Láctea, ¿sí? Entonces, nosotros mismos somos, la materia que hay en la Tierra es el producto de una explosión de una supernova cercana, ¿sí? Sabemos por qué no habría los elementos pesados que se requieren para la vida nuestra, ¿sí? No existirían, solo se originan en la explosión de una supernova. Entonces sabemos que la Tierra, o sea, hay una frase, digamos, una expresión muy conocida que dice que somos polvos de estrellas. Sí, en realidad la vida en la Tierra efectivamente requirió de la explosión de una supernova vecina a la zona donde estamos. La radiación cósmica siempre ha existido desde que existe la Tierra, ¿sí? Digamos, el eje magnético solo variaría la cantidad de radiación espacialmente alrededor de la Tierra, ¿sí? Pero no, pero una relación causa-efecto no me parece inmediata. De acuerdo, doctor. Ya para ir concluyendo, Adrián de la Cruz nos pregunta si podría desarrollarse una técnica no invasiva para determinar la densidad del concreto, justamente usando la muografía. Sí, ya se usa. Yo no hablé sobre eso porque no hemos desarrollado esta técnica en México, pero no sería difícil hacer, dado que nosotros ya lo sabemos hacer, pero justo el grupo de SACLE, del grupo con el que colaboré, digamos, asesoré, yo no fui parte del experimento, pero ellos, y en otros laboratorios se ha usado la diferente capacidad, se llama la dispersión múltiple, ¿sí? Es una función, los muones se dispersan y la cantidad, al penetrar en un material, los muones se dispersan dependiendo de la densidad del medio. Y por ejemplo, hoy se pueden estudiar con rayos cósmicos, hay técnicas más simples, pero se puede estudiar con rayos cósmicos estructuras que tengan, por ejemplo, varillas o huecos adentro, ¿sí? O bien cosas que son inaccesibles, por ejemplo, en Fukushima, nadie se podía acercar con un aparato rayos cósmicos para medir cuestiones de daño o cosas así, y se usaron rayos cósmicos para sacar imágenes del estado de los reactores después del desastre de Fukushima en Japón. Para quien no sepa, y después de un terremoto, hubo un tsunami que destruyó, bueno, que arruinó algunos reactores en esa ciudad japonesa. Pero uno no se puede acercar para hacer medidas, y lo hicieron a través de esta técnica. Entonces, sí, esta técnica, la muografía es mucho más extendida que lo que yo hablé.
pero yo hablé desde lo que tengo experiencia. ¿Sí? Ok, doctor, pues muchas gracias. También tenemos una última pregunta de Frida. Y bueno, a mí me gustaría compartirles que el doctor Menchaca, además de todo este trabajo, también es colaborador de la colección La Ciencia para Todos, con este título, El discreto encanto de las partículas elementales, número 68 de la colección, que pertenece a la era temática de física. Y bueno, la pregunta de Frida es, ¿cuál es la relación entre los muones y los quarks? También nos gustaría, doctor, si tiene tiempo todavía, que nos hablara un poco sobre este título. Sí, bueno, muones y quarks. Al principio de mi plática empecé con lo que se llama el modelo estándar, o sea que una imagen ahí, ¿sí? Los muones son leptones y no viven adentro de los núcleos. Los quarks componen a los protones y a los neutrones que viven adentro de los núcleos. Rigurosamente la teoría los trata como objetos totalmente aparte, ¿sí? Los leptones y los hadrones que están hechos de quarks, ¿sí? No tienen nada que ver en el modelo, ¿sí? Pero milagrosamente, y eso la gente sospecha que hay una relación, pero que todavía no se ha descubierto, que podría haber una relación entre los leptones y los quarks, incluido el muón, por supuesto, ¿sí? Pero esa es una física que está, digamos, es una física que en este momento es solamente teoría, ¿sí? Y que no, hasta ahora no se ha podido comprobar que exista ni nada que ligue a los quarks con los muons. Entonces, pues de momento, la evidencia experimental es que no hay nada que los una. Y después, perdón, pero algo más se mencionó. Bueno, si gusta usted hablarnos un poco sobre su libro, invitarnos a su lectura. El libro. ¿Por qué le llamamos el discreto? ¿Por qué se llamó el discreto encanto de las partículas elementales? El libro tiene una historia relacionada con Alejandra Haidar. Alejandra Haidar fue la iniciadora de la colección. Bueno, nosotros le damos ese, no sé si tal vez a nivel del fondo se lo asocian a alguien más, pero nosotros sabemos que Alejandra Haidar tuvo mucho que ver con el inicio de esta serie, ¿sí? Alejandra Haidar en esos tiempos era jefa de mi departamento aquí en el Instituto de Física, ¿sí? Digamos, todos muy respetada y una persona muy querida, ¿no? Y yo, pues, acababa de volver a México luego de una estancia en otro país, ¿no? Y empezó esta idea de la colección y ella me llamó un día, yo creo que hizo igual con muchos otros que escribimos libros, ¿no? Que al fin acabamos escribiendo libros y ella me llamó para decirme específicamente, ¿sí? Que yo tenía que escribir un libro sobre la física de las partículas elementales y de la materia y lo que fuera, ¿no? Y que el libro se iba a llamar Polvo Polvo de Estrellas o algo así, me dijo, y que hablara de los quarks y que hablara de estas cosas. Yo acepté con mucho gusto, ¿no? Porque además había una paga en eso y me pude comprar la primera computadora, ¿sí? De la casa que tuvimos entre mi esposa y yo, porque mi esposa también escribió un libro para el fondo, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? María Esther Brandán también es nuclear y escribió esta cosa de las radiaciones al servicio de la vida o las bombas nucleares, ya no creo que escribió. Total, con esa computadora que era un bicho así de este tamaño, escribimos el libro, pero cuando el libro ya estaba por terminar, el libro lo circulé para que lo leyeran colegas míos, lo leyó Jorge Flores, y yo en aquellos tiempos tenía una estudiante, eh, que me dijo con toda franqueza que el libro, que estaba muy bien porque el título no le gustaba, ¿no? Verónica Riquet, sí, y Verónica me dijo, ¿sabes qué? Tu libro se debería de llamar El discreto encanto de las partículas elementales. Y el título desde un principio me pareció genial, ¿no? Y yo dije, pues
le ponemos así, ¿no? Y entonces lo consulté con Alejandra, me dijo que sí, que no había nada de malo con eso. Y así fue como cayó el título del discreto encanto de las el título felínico, ¿no? Del discreto encanto de las partículas elementales, ¿no? Y pues digamos, para quien es aficionado al cine, pues tiene su connotación cultural. Ese es el origen del título. De acuerdo, doctor. Pues muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas en Zoom. Le agradecemos su presencia. Les dejo con mis compañeros. No sé si Laura gusta decir algo. Mayra, por favor, también. Pues Mayra, y yo luego me despido. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Mayra y Arturo, al CCC, por esta tercera charla que ha sido todo un privilegio escuchar. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Espero que todavía estén conectados y los invitamos a que si no estuvieron en las charlas anteriores, revisen las grabaciones. Hasta el momento todas han sido fantásticas y hemos recorrido diferentes enfoques, cómo la ciencia puede resolver muchos enigmas en prácticamente todas las áreas. Gracias, Arturo. Estuvo genial tu plática. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Saludos a los colegas del Consejo y un agradecimiento al fondo, por supuesto, y a todo el público que participó. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, y lindo día. Hasta luego. Hasta luego.